No le digan a un uruguayo que use carbón porque se va a poner muy mal. Una morcilla. ¡Vamos Uruguay! ¡Salud usted! No. Miren lo que es este vacío. Miren eso. What do you think, Samuel? ¿Cómo está? Jugoso, grande jugoso. ¡Ay! ¡Ey! ¿Dónde está? ¿A dónde está? Ok, entonces muy buenos días a todos. Estamos comenzando un nuevo video aquí en el auto. ¿Cómo estamos? Hola familia, ¿cómo están? Papá, Samuel. Nos vamos de compras. Nos vamos de compras. Estamos yendo rumbo a la carnicería El Gaucho, la famosa carnicería argentina. Pero hoy el plan es hacer un asado uruguayo. ¡Vamos Uruguay! Wup, wup. Sí, hoy le toca a Uruguay, señores. Ya. En la casa dos vinos desde Uruguay. Ya, tenemos Sí. 2 vinos uruguayos ya esperándonos en casa. Dos Y bueno, Tanat. 2 Tanat. Sí. Y esta carnicería argentina creo que es la mejor oportunidad para conseguir cortes uruguayos, que son bastante parecidos a los argentinos, Sí. con distintos nombres a veces, ¿no? Sí, es así. Ahí vamos a ver qué conseguimos. Ujú. Ese es el cometido del día de hoy. Era un día medio invernal porque está nevando un poquitito, Ujú. está haciendo frío y sí, ahora vamos a llegar ahí a lo de Fabián y les vamos a mostrar qué es lo que hay y qué es lo que podemos conseguir. Ya. Pero somos optimistas que vamos a tener algo súper interesante para meter arriba de la parrilla hoy. Llegando a la carnicería, ahí lo tienen, también conocida como Juan Meat Meat Market. Market. Meat Market. Veamos. Vamos a parar aquí. Hola, hola. Con chocolate. Sí. Chocolate, dice Samuel. Oh, no. Chocolate. Oh, look, they have the... Oh, alfajores mixtos. Cachapas, Habana. Mira, tienen el chorizo argentino también. Ay, No, they don't have that one. That's not a picture, man. the one that is not good. Go and get a coffee. You can put this in the back. Ok, entonces estamos de regreso de la carnicería El Gaucho, acabamos de llegar a casa y antes que nada, antes que comencemos con el asado, el fuego, todo eso, tenemos unas empanadas que nos están llamando. Sí, porque ojo que es la 1:15 de la tarde y todavía no hemos comido nada. Ya. Así que no podemos empezar a cocinar con el estómago vacío, pero hoy vamos a hacer un asado distinto, lo vamos a hacer tipo hacia la noche. Por supuesto, el día de hoy va a ser para homenajear a Uruguay, porque hemos conseguido dos cosas que acá dificilísimo conseguir, y son 2 botellas de vino uruguayo, Tanat Juan Carró, un Tanat del 2019, de las Violetas, Uruguay. Dice, la región de las Violetas ubicada en Canelones. Ese es uno. Y según parece, esta familia está haciendo vinos desde la llegada del primer Juan Carrao a Sudamérica. Más de 10 generaciones vienen de España. Wow. Y este es un garzón. Reserva Tanat del 2018. Ganó un premio. Sí, ganó el premio 2018. Nuevos viñedos, viñedo del año. El famoso nombre en Garzón. Garzón, sí. Sí.
Entonces, hemos estado pensando hacer un asado tipo uruguayo y como teníamos estas 2 botellitas reservadas, Sí. hoy es el día familia. Sabemos que hay muchos seguidores de Uruguay que miran este canal y que siempre hacen hermosos comentarios, cariñosos, gente divina. Hoy les vamos a hacer un homenaje al pequeño gran país. Ojo, pequeño en territorio, pero gran país Uruguay. Mucho para aprender sobre Uruguay. Y empecemos con este, porque al garzón lo probamos creo que 2 años atrás. Este nunca. No me tienen que convencer mucho. Seems to be working extra good today. Segunda empanada para mí. Primera para nosotros. Ya. Audrey se comió una en el auto, ¿eh? Estaba bien fría, casi helada, pero... Que conste. Salud. Familia, salud. ¡Salud! Vamos a Uruguay. A Uruguay. Uruguay. Esta es para ustedes. Linda aroma, ¿sí? Lindo buque, lindo aroma. Este es el Juan Carrao. Buen vino. Sí, sí. Tiene cuerpo. Sabor distinto. No, Uruguay también se viene con sus vinitos, cuidado, que no solo estamos hablando de Argentina, Chile y... No, Uruguay también está empezando a hacerse su lugarcito, Muy bien por ello, así tiene que ser. En Uruguay, vino Tanat es bebida nacional. Vino Sí, de nacional. Más Tanat. famoso. Tanat, la uva nacional, sí. Carne. De carne con pasas. Sí. Con pasas. Y De huevo. gaucho. Este dulce. Dulces. Y De- fritas. Yeah, we can try this one now. Ok. No, este la probamos, Juan Carrao. Este. Oh, sí, garzón. sí. Yo sigo con el primero, así que... A ver, el garzón. Salud. ¡Salud! ¿Cómo está el garzón? A ver. Muy bueno. Muy bueno. Este me gusta más. Sí, exactamente. Dos finos, delicioso, pero el gozón, el mejor, ¿sí? Es más suave. Más suave. ¡Todo! Pero los dos, Sí. yeah, excelente. El otro es un poquitito más áspero. Este es súper suave, este vino. Sí. Realmente mucho me gusta. Muy, muy buen vino. Bueno, a este lo recomiendan para comer con cordero y con, ¿cómo le llaman? Game meats. Con fauna salvaje. Ya, como... Ciervo, Ciervo. jabalí, todo ese tipo de comida, ¿no? Muy Ah, bien. y con queso azul y nueces. Muy, Sí. muy bien. Sí, se lo siente un poco más potente, más áspero. Este es bien aterciopelado, una cosa que uno lo puede tomar sin absolutamente ningún problema. O sea que para mí personalmente, los dos están buenos, pero Sí. personalmente este es más mi tipo de vino, ¿no? Ok, ahora algo dulcecito para el paladar. Hoy tenemos algo, si se quiere, medio especial. Durante mucho tiempo, cuando la gente escribe los comentarios en el canal y hablando de alfajores, muchas personas me han dicho que el mejor alfajor que existe es uno que se llama Capitán del Espacio, que solo se consigue en algunos lugares muy particulares, y personalmente nunca había escuchado ese nombre. Y hoy, yendo a la carnicería argentina, lo que menos me iba a imaginar que cuando estábamos por salir ahí al lado de la caja, tenían Capitán del Espacio. O sea que hoy ha llegado el día esperado, el día especial, y vamos realmente a ver de qué se trata. Tanto comentario sobre este producto que hemos recibido y del cual no sabíamos absolutamente nada. Entonces estoy con mucha anticipación para ver qué es lo que hay aquí adentro y qué sabor tiene. En realidad han sido muchísimas las personas que han sugerido que probemos el Capitán del Espacio, y lo que menos me iba a imaginar que se lo puede conseguir en Toronto, en Canadá. Dicen que es difícil conseguirlo en Buenos Aires, imagínense de venir a conseguirlo acá. O sea que
prácticamente lo tomamos como una señal de que, bueno, ahí está, lo tienen que probar, ¿no? Los vamos a cortar, así podemos degustarlos mitad y mitad. A ver, este tiene que ser el blanco. Oh, merengue, wow. Ahí Esos está. son los más ricos. Este es uno. Wow. Ok. Y este tiene que ser el chocolatado. Aquí está el capitán del espacio. Bueno, si es capitán del espacio no le costó nada llegar hasta Canadá, ¿no? Viajó rápido el hombre. Se lo ve bien, bien suavecito. Vamos probando, a ver, mire. Sí. Bastante dulce de leche, ¿no? Ya. A ver, Muy bien. un sabor bien particular. Como medio vainillado, ¿no? Pero está muy rico. Muy rico. Y bien, bien esponjoso. Me gustó. Mucho más dulce de leche. ¿Sí? Ya. Wow, bien. Un nombre medio desconocido, pero sorprende, ¿eh? Por algo lo han estado sugiriendo tanto. Vamos a ver el oscuro, ¿qué tal es? Eso es más barato, how do I say, en Havana Más y barato que Havana. Cachafaz. Sí. En Canadá, una $2 y Cachafaz y Havana $3 por uno. Por favor. No, bueno, otra cosa que yo extraño terriblemente, a ver si algún productor de alfajores se decide y vuelven a hacer los alfajores que comíamos cuando éramos chicos. Así, era una comida prácticamente. Estos alfajorcitos, es como que uno se emploma una muela con esto, nada más. Que tienen 40 gramos, un mordisco y ¡blup! Y eso que nosotros estamos delante de la cámara y estamos siendo un poquito refinados y lo comimos con delicadeza. Porque yo lo agarro esto, fuera de cámara, y ¿sabe qué? Ni un bocado, como me lo paso. Así que bueno, sería bueno que algún fabricante de alfajores se decidiese otra vez volver a la época del 1950, 1960, cuando un alfajón era casi una comida, ¿ok? Porque el precio y Sube. más Y el chiquito, tamaño. chiquito. ¿Por qué? Claro, es doble pum pum, porque Sí. una te lo achican y otra te suben el precio. Y ojo, que hay gente que dice, no, el alfajor siempre fue de la misma medida, usted como era chiquito le parecía que eran más grandes. No, no y no. El alfajor era un pedazo de alfajor así de grande. Cuando nosotros éramos chicos íbamos al cine y entrábamos con un alfajor, no se terminaba nunca. Uno lo comía y cuando lo abría parecía, pero asustaba, ¿no? Qué sensación hermosa abrir un alfajor en aquella época. Ahora los abro y parece una moneda de $2 canadienses, ¿no? El luni, el tuni, Sí. ¿no? Así que bueno, sería bueno que alguien se decidiese a hacer alfajores como los hacían en aquella época. Yo pienso que la gente los compraría, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, muy bueno el Capitán del Espacio. Muy bueno. Gracias a todos aquellos que nos han sugerido de probar este alfajor, porque realmente me gustó mucho. Así que bueno, ahora entonces vamos a terminar con esto y nos vamos a ir para el otro lado a ver qué carne hemos comprado, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a preparar el día. Estoy esperando que pare el viento, porque como vamos a cocinar afuera, tenemos que preparar algo ahí, un poco de reparito. Vamos a cocinar como el asado como hacíamos en el campo cuando uno era chico, que no había ni asadores, no había nada sofisticado, era la parrilla arriba de 4 ladrillos y brasas abajo nada más. Así como yo me acuerdo y así es como a mí me gusta. Muchos me han sugerido por qué no te construís un asador ahí en el patio. Primero porque aquí tenemos que empezar a lidiar con todo el tema de lo que son las leyes municipales y todas esas cosas. Y segundo porque no va a salir más rico el asado porque hay un tremendo asador ahí atrás. Así que el día que tengamos un lugar en el campo definitivo, ahí me voy a construir un buen asador y voy a decir, aquí termino mi vida asando. Pero de momento, como uno no sabe qué va a pasar, lo hacemos así. Un día ahí afuera, un día en la chimenea, otro día en el chulengo. Por esa es la razón. Ok, ahora los cortes de carne, les vamos a mostrar. Cortes de carne para hacer un asado tipo uruguayo. Ustedes saben que estamos en Canadá y aquí todo no lo hemos conseguido. Hay 3 artículos que son parte del asado uruguayo que no lo hemos podido conseguir. Y eso que es la carnicería que vende comida y carne para los latinos. Uno es el chinchulín
no tenían chinchulín. Otro fue el riñón, no tenían riñón. Y hay otra cosa que los uruguayos comen, que ponen en el asado, que ellos lo llaman choto, y es el chinchulín envuelto con tripa gorda. Para los argentinos por ahí ese nombre les resulta un poco raro, pero en Uruguay se llama así, choto, le dicen, ¿no? Así que vamos a ver qué hemos comprado. Oh, precios. Precios, sí. Sí, otra cosa que les quiero mencionar es que aquí en Canadá, desde la pandemia, las cosas han subido bastante de precio y la carne es uno de los artículos que de momento está bastante picante y saladito el precio. No les quiero mostrar para que se piensen que uno está tratando de dárselas no sé, de grandeza por lo que están pagando por las cosas, sino que para todos aquellos que se pregunten cuánto cuesta vivir en Canadá o que estén pensando en emigrar a Canadá, para que tengan una idea de lo que son los costos del tema carne, ¿no? Por eso que siempre les muestro, nada más que por eso. Explico para que no haya confusión después. Estas creo que son unas asado tipo tira, ¿no? Me parece que es esto, a ver. 51,38 en canadiense. Dólares canadienses. Wow, ¿eso fue $50? Sí. ¿Vieron? Cuando yo le digo que aquí hay que ganar bien para tener una buena calidad de vida, tampoco les estoy mintiendo. 4 tiritas así, $51. Y ahí hay mucho hueso, o sea que no estamos hablando todo de carne. 26,60. Okay. Vamos a ver qué hay acá adentro. Este es el vacío. Ok. Un pedazo de vacío. Porción grande. Sí, miren. Wow. $26 canadienses. Esto. $33,30. ¿Qué hay acá? Estas deben ser las entrañas. Ahí hay una. Ahí está la otra. Aquí tenemos casi $13. Estos deben ser los chorizos. Oh, wow, muy grande, ¿sí? Sí, bueno, picantes, o sea que estamos hablando de $4 cada chorizo. $9,60, una morcilla. 12,86, $13 las mollejas. ¿Qué viene? ¿Un paquete de mollejas? Toguchi desesperado por carne. Toguchi está muy interesado. Muy interesado. Muy interesado en la carne y... Cuidado que te lo agarra, Sí. No. Togo, ¿nos estás ayudando? ¿Estás ayudando con la leña? Palitos para prender el fuego. Y para Togo esto es como chicle, ¿no? ¿Qué te parece, Togo? Ahí se acomoda, ya. A limpiarse esos dientes, a afilar los dientes, Toguch. Good boy. Prendiendo el fuego en la chimenea, cambio de planes, ¿no? Ok, cambio de planes rotundo y brutal. Pensábamos hacer el asado afuera, pero se ha levantado un viento, pero un viento tan frío, gélido. Aire del Ártico. Un aire del Ártico, dice mi esposa. Y de ninguna manera en el asador que tengo ahí abierto afuera voy a tener suficiente calorías como para hacer este asado tipo uruguayo. Entonces, la salvación, la chimenea. Tuvimos que adaptar un poco porque no entra todo, pero bueno, algo vamos a sacar. No se preocupen que de hambre no nos vamos a morir y el asado lo vamos a hacer. Así que voy a empezar a prender el fuego y ya cuando lo tenga caminando, más o menos les muestro un poquitito más cómo va a ser la cosa. Lo malo que estoy sufriendo con un dolor de espalda, me ha agarrado, el cambio de tiempo ha sido tan brutal esta semana que a mí siempre me da cuando cambian las estaciones. Así que estoy penando porque me duele la cintura y tengo los músculos así, pero igual lo vamos a sacar. Ok. Y justo llegó Samuel con una bolsa de leña. Ahí lo tienen. Llegó Santa Claus. Y es importante mencionar que el asado uruguayo, como en ciertas partes de Argentina, también es a leña. Como los mendocinos, ¿no? Igual que los mendocinos. No le digan a un uruguayo que use carbón porque se va a poner muy mal.
O sea que lo tenemos que hacer todo con madera hoy. Por eso hoy fuimos a comprar una tremenda bolsa de madera. Así podemos hacerlo fiel a lo que tiene que ser. Eso debe ser o maple o puede llegar a ser también ash. Ash fresno. Fresno. Y aquí está el Toguch. Toguch, el bebuch. A él le gusta jugar con la leña. No, bebuch. Mira, está buscando un palito. You want to give him the little one, Sam? Sí. Let him bite that one. Toguch. Toguch, para ti, Toguch. ¿Lo puedes levantar? Muy pesado, Toguch. Entonces, gente, estamos empezando a salar la carne para poner en la parrilla. Aquí tenemos las mollejas que van a llevar un poco de jugo de limón. Es simple. Estas se pueden dejar en la heladera a la noche con un poco de leche y un poco de romero y se dejan en la refrigeradora y al otro día las va a tener súper tiernas. Nosotros las compramos hoy y no va a haber tiempo. Y ahora lo único que queda es esperar que las brasas estén listas, porque esto ya está todo listo. Tenemos la morcilla, el chorizo, la carne, las mollejas. Acá tenemos unos lindos panes baguette que hemos comprado y vamos a acompañar con una ensalada rusa. Y yo estoy a cargo de la ensalada rusa. Usted está a cargo de la ensalada rusa. ¿Qué está haciendo? Con la ayuda de mi mamá. Mi mamá ya está avanzando. A ver, muestre un poco por allá. A ver, entonces tenemos estas papas rojas. Y nueva cámara. ¿Sí? Nueva cámara, tenemos la GoPro. Ya hervimos las papas, las vamos a dejar con cáscara porque a nosotros nos gusta comerlas así. También tenemos la zanahoria ya hervida, la vamos a picar bien chiquito. Arvejas también la tenemos. Y bueno, mayonesa, pimienta, ya les vamos a mostrar. Uruguay, ¡salute! Oh, empieza Ahí la tenemos, ahí la tenemos. El Togo piensa que nos roban, que viene alguien. Ahí está la carne en la parrilla. No me entraron los chorizos y la morcilla, pero no importa, ya lo vamos a poner. ¿Ok? Toguchi. Toguchi. Aquí estamos con Toguch. No te me escapes, Toguch. Esperando el asado, ¿verdad? ¿Vas a comer rico? Ya comiste hígado, arroz con zanahoria y un poquito de bife, ¿no? Esa fue la cena de Toguch. Pero él está esperando más, ¿no? No. No, Togo. No. 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 Entraña. Is it going? Vamos a la entraña, ya salió. Entraña. Salió la entraña. Perdón. Gaucho. Cuchillos Ok. gauchescos. Ups. Oh, Jugoso, ¿sí? Jugoso, No. como nos gusta. ¿Con pan o sin pan? Como quieras. un pan. Con pan. Yo voy a comer la tabla nomás. A ver, entraña, probemos esto. Sí. Yo no uso el cuchillo campestre. Yo uso el facón. Qué tierna la carne, ¿no? Toguchi. ¿Y sientes el aroma? No podía estar mejor esto. La corté contra la hebra para que salga más blandita. El Togo participa con nosotros también. Sí. Y él está súper limpio, súper sano, súper cuidado. Así que no nos molesta tenerlo cerca de la mesa. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero Togo, Es parte de la familia. no, Otro integrante más. Casi humano. es mi hijo de cuatro patas. Todo lo que puedo decir. Buenísimo. ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Mm? Para mí este es uno de mis cortos favoritos. La entraña. Entraña. A ver tu ensalada. Textura bien, color aceptable, sabor.
Está muy buena. No pelé las papas, así que tal vez no sea la ensalada tradicional, pero así nos gusta comerla en casa. Queda más rica con la cáscara. ¿Morcilla? Morcilla. Ok, corto morcilla. Morcilla. Gracias. No he dado vuelta el asado, que todavía hay. Ya vengo. Ven para acá, ¿cómo es morcilla? Wow. Muy rico. Ok, a Togo también le gustó la morcilla. Estamos bien. Yo ¿Qué te parece? Yo también, muy bien. Muy bien. Muy bien, morcilla. Morcilla. Togo también ya probó un poco de morcilla. Le gustó. Togo dice que sí. Le gustó mucho la morcilla. Muy bien, Togo. Está bien con pan. Here. Morcillita. Hacía mucho que tenía ganas de comer morcilla. No sé por qué no comemos más seguido, ¿eh? Próximo corte. Estoy probando el vacío. Vacío. Ay, mamita. Una delicia. Solo tiene sal. Nada más. No le puse absolutamente nada más. Miren lo que es este vacío. Miren eso. What do you think, Samuel? ¿Cómo está? Jugoso, jugoso, grande jugoso. En antes, cuando estábamos comiendo, yo también le estaba preguntando a mi papá si él había puesto algún tipo de sazón, algo aparte de solamente sal, porque la carne ha salido tan sabrosa. El verdadero asador cocina con sal. Solo sal. Nada más. Para algunos que otros cortes, como el cerdo y esas cosas, se le puede ir metiendo esa salsa barbecue, todo lo que hemos hecho ahí en las parrillas, con whisky. Pero la carne de res, así, cuando es de buena calidad, la sal, y tiene que ser esa sal semigruesa. Yo le uso la que se llama kosher, que penetra y le da un gustito salado, pero el gusto y la cantidad perfecta. Ya quedó muy bien. Todavía tenemos los chorizos, las mollejas y tenemos asado de tira. Aquí ya salió bastante tira también, ¿ves? Mire. Mire eso, vamos a probar. Togo, dame tu opinión, Togo. A ver, Togo. Vamos a ver si pasamos el examen como asador, Togo. ¿Qué decís? ¿Tenés un papá asador o no? Dame más, papá, y cállate la boca. Vamos a comer un poco. Ah, el chorizo. Chorizo con pan. El choripán de Samuel. Y este creo que es el chorizo picante, ¿no? ¿Eso fue lo que compramos? Un poquito picante. Poquito picante. Chorizo tipo argentino. Y lo último va a ser la molleja. Sigue en la parrilla, pero ya en unos minutos sale. Togo, ya pelaste tu huesito. A ver, próximo hueso. Viene otro, papá. ¿Podemos compartir un poco? ¿No podemos compartir? ¿Lo puedo chupetear un poco yo y después te lo doy? Me parece que no, papá. Pasarlo para este lado. ¡Ay! ¡Ey! ¿Dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Hoy está comiendo en un lugar donde no tiene que comer. Sucio, Togo. Ya Está prohibido comer ahí, todo. Él tiene que ir a su lugar, que tiene su toallita para comer, pero como sabe que hay mucha comida en la mesa, está desobediente. Oh, con las patitas, mire. No para allá, que le quieren ver. No podés dejar el piso sucio en esta casa, ¿ok? Togi. Ya está. Ya lo chupaste suficiente. Ese fue el último hueso, Togo. El último de la noche, ¿eh? Desapareció. Togo. El Togo Togo, dormir. generalmente pide 2 platos y hasta 3 platos de comida por noche. Y hoy el vivo, en cuanto vio la parrilla, comió el primero, ¿no? Ni La siquiera mitad. lo terminó, la mitad de su primer plato. Donde vio la parrilla y lo olfateó, se avivó y dijo, el arroz y el fideo se lo comen ustedes, yo quiero asado. Y aquí lo tenemos desde el momento en que... Sos una bestia, Togo, sos un cabezón. Ok, aquí estamos con las mollejas. Toguch, ¿te interesa la molleja? ¿Te interesa? ¿Qué está pasando? Ok. Da casi están, Togo. Da casi están, Toguch. Entonces, unos minutos más y esto ya sale, lo último en la parrilla, ¿no? Ya. Esta vez no te vas a robar nada de la parrilla, ¿no, Toguch? ¿Ya Nada, aprendiste Togo, la lección? Togo, no chupes ahí.
Ok, último, pero no menos, han salido las mollejas. ¡Tarán! Sí. Estamos que ya no damos más, pero queremos probar este último corte. Sí. Para mostrarles en el video, a ver cómo salió. Sí. Pero un poquito vamos a probar. Se le siente lindo aroma a limón desde acá. Sí. Lo puedo oler. Creo que primera vez probando mollejas, ¿no, Samuel? ¿Primera vez? Sí. Comimos bastante. A mí no me da. Mañana es otro día. Ya. Faltó el postre. Ya hemos decidido que el postre queda Sí. hasta mañana. Mañana. Y ha sobrado un montón. Así que tenemos comida para los próximos 2-3 días. La seguiremos mañana entonces. Seguimos mañana con más energía. Más energía, porque ya son las 7:30 de la noche, o de la tarde si se quiere. Bueno, llevó un buen rato hacer esto, ¿no? Desgraciadamente hubo que cambiar el plan porque la temperatura afuera se puso 10 grados bajo cero, con un viento que esto iba a demorar 5 días en cocinarse al aire libre. Así que por eso que lo hicimos aquí adentro, pero salió bien todo. Entonces, nos vemos pronto. Mañana. Mañana. Chao familia. Chao. Ok, es el día siguiente, estamos de regreso para compartir el postre con ustedes porque anoche no nos daba, no pudimos. Fue mucho trabajo y fue mucha comida. Mucha comida, mucha carne. Hasta el todo quedó planchado. Ya. Cayó ahí en la cocina y no podía abrir los ojos. Bueno, seguimos hoy. Seguimos hoy, entonces la idea era preparar el famoso postre uruguayo Martín Fierro, pero se supone que para ese postre es dulce de membrillo o dulce de guayaba en la zona limítrofe con Brasil, ¿no? Y cuando nosotros vimos batata y chocolate, medio que nos emocionamos y nos fuimos por ese lado en vez del membrillo. Es lo mismo, igual, Ya, es parecido. es parecido. ¿Cierto? Ya, pero este con chocolate es el mejor, así Sí, que el dulce, este es batata. batata o camote con chocolate y tenemos un queso fresco tipo español. Espera, si no le damos dos, es lo mismo que no le demos nada. You eat too fast. Para cuando nosotros tratamos de clavar el tenedor con ese pedacito, ya se liquidó el plato entero. Ahora, despacito. Despacito. Sí. Saborear. A ver, ahí está. Uno hecho. Espera. Sí. Sí, hay que decirle, espera, porque si no, So you're not arranca. eating before we start. Este es como las carreras, cuando están los caballos y salen antes que los demás. Sí. ¿Cuánto querés? Uno para mí. Comer rápido y chaucito, ¿sí? Chaucito. Este pájaro que comió voló. Hasta la próxima. Mañana. No, es así, hay que tener cuidado con este, ¿eh? Ahí está. Bueno. Les muestro cómo quedó. Ahí. ¿Cómo está? Muy bueno. ¿Le va el queso? No sabíamos qué queso elegir porque donde fuimos a comprar no había mucha variedad. Pero yo diría que esto se puede consumir con el tipo de queso que a uno más le guste. Yeah. Generalmente se consume con ese queso que nosotros le decimos queso mantecoso. O creo que le dicen cuartirolo también, pero es ese queso que vendría a ser como el brie o el camembert, más o menos, suave. pero más cremoso todavía, más. Y ese queda muy rico. Probemos. Está bueno. También dulce de zapato. Está bien. Zapallo. Zapallo, sí. Zapato is a shoe. Oh, ¿sí? Oh, perdón. Dulce de zapato. Dulce Dulce de zapato. Va a tener un poco de olor a pata. Aroma distinto, ¿sí? Aroma a pata va a tener. Se siente el ruido como una goma El cuando uno está queso, comiendo ¿no? el queso, ¿no? Ya. Contra los dientes. Yeah. Parece aquellas gomas de borrar que teníamos cuando éramos chiquitos. Que hacían como un ruido cuando uno le pasaba por algún plástico, una cosa así. Hace el queso. Y bueno, esperamos que todos los uruguayos que estén mirando este video hayan disfrutado el asado
y el postre, ¿no? Intentamos hacerlo. Y los vinos uruguayos también que mostramos. El tema es que estamos muy lejos, no todos los productos están disponibles aquí para hacer muchas veces algún tipo particular de comida que uno quisiera hacer de un país determinado. Tratamos de hacer lo más cercano posible con lo que hemos podido conseguir. Por ejemplo, faltaron los chinchulines, faltó el riñón, faltó bueno, uno que comen en Uruguay, solamente en Uruguay, porque en Argentina no se come, que le dicen choto. Eso no se consiguió aquí. Falló el clima para hacerlo afuera. Porque ayer, ustedes no se dan ni idea el viento que hacía. Para mañana está anunciado una nevada. Y se está preparando desde ayer, que está la cosa bastante complicada. Y el viento nos hubiese volado afuera. Entonces decidimos no. Ya habíamos comprado la carne, como sea, lo hicimos adentro. Y no salió mal, salió muy lindo el asado, salió muy rico, delicioso. Pero claro, le faltó el campestre, le faltó el campo, le faltó la pampa, le faltó lo que es un asado por aquellos pagos, ¿no es cierto? Pero bueno, puede ser que cuando visitemos Uruguay nuevamente podamos hacer un asadito verdadero por aquella tierra. ¿El futuro? ¿Sí? En un futuro. En un futuro, más viaje en Uruguay. Ya estamos empezando a planear y hablar sobre viajes nuevamente. Ellos, por ejemplo... Delivery. El loco lobito. ¿Qué estamos diciendo? Que íbamos a ir a visitar. Sí, y que ya estamos empezando a hacer planes tentativos para el año que viene. Ya llega 2022. Ya. El viaje que hicimos a Uruguay nos gustó tanto que a mí, bueno, yo siempre tuve mucho interés por ese país, a pesar de que no lo había podido conocer, pero siempre me llamó mucho la atención. Y cuando estuvimos nos dimos cuenta de que gente muy linda, gente muy agradable, muy buena, nos trataron súper bien. Así que bueno, queremos visitar más, ¿no? Porque la vez pasada una semana no fue suficiente tiempo. Nos dimos cuenta que con una semana en Uruguay no se puede hacer mucho. Solo estuvimos en Colonia y Montevideo y bueno, todavía quedó Cabo Polonio, Punta del Este y la zona de Canelones, viñedos, y bodegas. Hay que ir con un auto. Sí, eso nos dimos cuenta, hay que alquilar un auto para poder moverse por Uruguay, porque si no en bus... Es una asignatura pendiente, regresar nuevamente a visitar Uruguay, así que bueno, los dejamos entonces con este video. Yo creo que tal vez para enero ya podemos hablar más sobre viajes y planes, cuando todo más concreto, pero por ahora... Esperamos que hayan disfrutado esta comida con nosotros. Y bueno, vamos a seguir cocinando, ¿no? Ahora que se acercan las fiestas. Tenemos ideas para unos cuantos platos que queremos hacer. Exactamente. Así que nos estaremos viendo. Así que nos despedimos. Y en especial en este video un saludo a todos aquellos que siguen desde Uruguay o que son uruguayos y viven en el extranjero, que hay muchos también. Y le damos gracias por ser tan cariñosos con los comentarios, que los leemos todos. Y a todos los demás también les pedimos que no se olviden de suscribirse al canal. Si les gusta el video, denle like y comenten nomás sin miedo. Hay gente que dice que no se anima, que nunca comentaron. Aunque sea, mande un saludo, no hay problema. Pero todo se lee. Y por supuesto, siempre les digo, no se pueden contestar absolutamente todos los comentarios porque son cientos o miles y haría falta, no sé, un secretario solamente para dedicarse a eso. Pero bueno, se leen y los apreciamos todos los que escriben y demás. Así que, bueno, nos veremos la próxima. Nos vemos la próxima. Familia, chaucito. Chao. Chao.